Bien, pues otra vez buenas tardes a Italia y a Europa y buenos días a América. Vamos a iniciar la sesión de este día, viernes 6 de mayo, de nuestro 54º Congreso Internacional de Americanística. Y bueno, hay un pequeño cambio en el orden de las presentaciones que ustedes tenían señaladas. Entrará inicialmente la Mesa de Literatura de las Américas, sesión libre. Únicamente antes de presentar la mesa, quisiera también comentarles que pues se agradece del día de ayer, que afortunadamente ya no tuvimos problemas de el asunto del tiempo asignado a cada ponente y la duración de las mesas. Y esto pues desde luego fue muy positivo porque con ello pudimos avanzar muy bien en esa jornada que fue un tanto larga el día de ayer y hoy hay una mesa igualmente extensa. Entonces sí, insistiría yo ya sin dar tanto comentario, que esperemos que siga todavía poder contar con su participación para que se respete muy estrictamente el tiempo de 20 minutos de cada ponente y de esta manera poder tener espacio, tiempo para la discusión final de cada mesa. Entonces, bueno, yo esperemos que ya no haya nuevamente problema con ello. Y bien, paso entonces a presentar la Mesa Literatura de las Américas, sesión libre, que en este caso, pues me da mucho gusto presentar nuevamente a la profesora Rosa María Grillo, de la Universidad degli Studi de Salerno en Italia, y también miembro importante, destacado del Centro de Studi Americanistici Círculo Amendiano, de Salerno en este caso, y bueno, del de Peruche. Profesora Grillo, por favor, le agradezco mucho. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días a todos. Y doy la palabra sin más a Fernanda Elisa Bravo Herrera, que desde hace muchos años nos acompaña siempre, tanto en los congresos de Perugia como en los de Salerno. Ella es investigadora del CONICET de Argentina y hoy nos va a hablar de configuraciones espaciales e identitarias en la cruz nuestra de cada día de Roberto Mariani. ¿Estás, Fernanda? Te saludamos. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto, aunque sea estar de este modo con ustedes, acompañarlos y bueno, esperando ya que el próximo año todas las constelaciones se cuadren bien para que se pueda realizar completamente en presencia. No quiero dejar de agradecerles a ustedes, a los organizadores, por este encuentro y bueno, y también a los participantes por acompañarnos en esta tarde. Comienzo con la exposición de este trabajo que se organiza en dos partes. La primera interesa las premisas y la segunda se concentra fundamentalmente en el análisis de esta novela de Roberto Mariani, La cruz nuestra de cada día. Comienzo entonces con las premisas. En el prólogo a La cruz nuestra de cada día, Aurelio Rizza señala que Roberto Mariani es sin duda uno de los valores más consistentes de nuestras letras en las últimas décadas. Sin embargo, es de lamentar que no haya logrado todavía la consagración que merece su recia obra de escritor. Osvaldo Soriano, en Artistas, Locos y Criminales de 1983, refiriéndose a Mariani, lo había presentado como uno de los más brillantes narradores de la desaventura y de la desesperación, y concluía que, por ello, tal vez, su obra estaba destinada a desvanecerse en la historia de la literatura argentina. Sin embargo, aun cuando sea un autor colocado en los márgenes del sistema literario argentino, coincido con las observaciones de Leónidas Barletta, quien afirma que la figura de Roberto Mariani engrosa a medida que transcurren los años y que ha sido determinante en la configuración de la literatura argentina. En 1955, cuando se publica póstumamente la novela La cruz nuestra de cada día, ya habían transcurrido 30 años de la aparición de Cuentos de la Oficina en la editorial Claridad, como cuarto volumen de la colección Los Nuevos, representativa del Grupo Boedo.
Esta colección fue la más significativa de este grupo, pues, como indicó Carlos Giordano, y lo cito, seleccionó y reunió a los mejores de entre los jóvenes escritores de izquierda, por lo menos a muchos de los mejores. Y por ello, con sus 10 volúmenes, puede considerarse como una antología de este grupo. Este libro, tal vez el más famoso dentro de la producción de este autor y probablemente el más leído, sobre todo en relación con el conflicto entre Boedo y Florida, fue traducido al italiano en 1998 para Le Nubi Edizioni, en una edición cuidada por Marzia Mascelli, con introducción de Ricardo De Gennaro y epílogo de Ana Ojeda y Rocco Carbone. 4 años antes de la aparición de Cuentos de la Oficina en 1921, Mariani había publicado en Nosotros su primer libro, Las acequias y otros poemas, reeditado en 2008 por la editorial El Octavo Loco con prólogo de Ana Ojeda y Rocco Carbone. En este volumen, que comprende la obra completa de Mariani entre 1920 y 1930, se reúnen además Cuentos de la Oficina y la novela corta Culpas Ajenas, que originalmente había sido publicada en el número 233 de la revista La Novela Semanal en 1925. En los siguientes años, Mariani publicó 2 colecciones de cuentos, la primera en Gleiser en 1926 con el título El amor agresivo y la segunda, La frecuentación de la muerte, 4 años más tarde en la editorial L.J. Rosso. En 1932 publica su segunda novela, En la penumbra, para la editorial Claridad, y en 1943, 3 años antes de su fallecimiento, publica su tercera novela, Regreso a Dios, en la Sociedad Impresora Argentina. Sobre la cruz nuestra de cada día, Giordano afirmó que en esta novela, y lo cito, se afirman las evidentes dotes de narrador de Mariani, dejando entrever la casi certeza de una inminente obra de madurez y excelencia que, por desgracia, se vio frustrada con su muerte. Fin de cita. La escritura de Mariani se caracteriza porque revisa los principios del realismo, depurando el lenguaje con una precisión estilística que, en cierta forma, lo acerca al grupo de Florida, diferenciándolo en consecuencia del registro de Roberto Art. La ficción se genera desde la misma cotidianeidad, con una mirada al mundo pequeño burgués y proletario de una ciudad que crece y se transforma en forma babélica, incorporando, por una parte, márgenes que antes delimitaban con las zonas suburbanas y marcando, por otra, nuevos espacios imaginarios y simbólicos de marginalidad. La mirada de Roberto Mariani se detiene en los humildes, cuyas existencias sobreviven al acoso de lo hambre, de las enfermedades, de la miseria. Cuerpo y sociedad signan entonces las tensiones de un espacio que evidencia las incertidumbres frente al porvenir y las estrecheces de un presente que se revela en su dureza. Este trabajo propone analizar en la novela La cruz nuestra de cada día las representaciones identitarias que derivan de la configuración social y simbólica de los espacios, centrados en el barrio de La Boca, signados por la inmigración, la marginación, el sufrimiento, la explotación, la miseria y la angustia. Desde una lectura que se apoya en la imagología, se espera reconstruir por una parte las conformaciones del sujeto cultural y por otra las tensiones sociales delineadas de los principios narrativos del grupo de Boedo al cual adscribía Mariani, en diálogo con otros textos de la producción de Mariani, como Cuentos de la Oficina y las novelas La frecuentación de la muerte y En la penumbra ya citados. Por una cuestión de tiempo a disposición en esta instancia, se presentarán solamente ahora algunas cuestiones centradas en la novela La cruz nuestra de cada día, si bien son constantes que es posible también reconocer y abordar en los otros textos de la producción de Mariani. El siguiente parágrafo tiene como título La cruz nuestra de cada día, espacios y representaciones. En esta novela, no obstante las marcas de violencia social y simbólica que van signando el destino de los diferentes héroes de esta épica humilde, tal como ya se ha recientemente caracterizado la escritura de Mariani, el mensaje conclusivo del texto es esperanzador, como se revela en el diálogo entre Olaf Petersen y Eduardo Lainez. En el mismo se concentra la problemática central y profunda del análisis de Mariani, es decir, la comprensión del problema del bien y del mal, que se fundamenta, en definitiva, en el problema de la libertad. La vida, por los personajes, viene alternadamente definida como triste, dramática, no mala, y es a partir de esta caracterización
que se delinea la modalidad de la existencia que da a su vez el título a la novela. En efecto, al definirla, Peterson afirma, y lo cito, todos los días tenemos nuestra cruz a cuestas, la cruz nuestra de cada día. Fin de cita. La apertura del espacio vital y hermenéutico y del imaginario que en el mismo se inscribe se alcanza como un contrapunto, una declinación positiva en su enunciación posterior, como un manifiesto que al cerrar el texto lo abre a nuevas posibilidades. La elección del camino más duro garantiza la verdadera felicidad. El profundo sentido de la vida es lo único que puede garantizar la alegría y la misma se alcanza con el servicio y la entrega. Se trata de un discurso apoyado en el estoicismo, en el cual la religiosidad laica determina la generosidad civil, el fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios, una reforma moral y ética que se concentra en el acto generoso de servir, clave de una revolución silenciosa y profunda. La novela cierra con un acto de coraje que se expresa en la posición de Lainez frente a las palabras de Peterson. Marianne concluye así su texto que, siendo póstumo, adquiere un valor testamentario, delegado a futuras generaciones de lectores y no solo. Y cito, Eduardo Lainez sintió palpitar su corazón, sus ojos tristes relampaguearon de entusiasmo y miró al vacío con una luz de esperanza. Resulta, entonces, como definió Aurelio Rizza, un relato doloroso pero humano, hondamente humano, en el que esa apertura final parece quebrar el peso de la reiteración fatal del dolor y la miseria, inscripto en los espacios y en las configuraciones identitarias y subjetivas de los miserables que habitan Buenos Aires. Mariani lo expresó del siguiente modo, reescribiendo el mito de Sísifo en una clave que, desde el realismo y el naturalismo, pareciera recuperar las voces de Víctor Hugo y de Émile Zola, contextualizando viejos dramas en nuevos espacios, como si se tratase de un estigma o de una culpa. Y cito a Mariani, esto es lo que tiene la pobreza, el repetirse periódicamente los mismos problemas que exigen idénticas soluciones e industrias cada 15 días, cada 30 días, para el almacenero, para el alquiler, para los medicamentos. Hay que repetir los mismos esfuerzos decorosos o indecorosos, las mismas malicias, argucias y mentiras, historias melodramáticas. Fin de cita. El espacio en el que se cumplen estos problemas es periférico, signado por el cosmopolitismo originado por el fenómeno inmigratorio que ha transformado a Buenos Aires en una Babel y que se encuentra en una articulación crítica e imperfecta frente al proceso de modernización. Es un tiempo turbulento de rupturas, de equilibrios y de una tensa dialéctica entre la incorporación y la exclusión de grupos sociales, que evidencia la no resolución de perspectivas ideológicas contrapuestas como el nacionalismo y el cosmopolitismo, cuyas raíces derivan de la interpretación frente al dilema argentino de la posición frente a la civilización y la barbarie. La actitud de Mariani no es sentimental, pues fundamentalmente, además de mostrar una realidad, su escritura se propone como portadora de una enseñanza que trata de probar una cuestión social dolorosa, actual y urgente. La acumulación y la concentración de los males se representan en el espacio de los conventillos, en zonas periféricas de la ciudad, que parecen sujetarse a la misma para no caer al vacío. En la novela La Cruz Nuestra de cada día, el conventillo emblemático es el de Irala, que en la voz popular se llama La Colmena. El mismo, como todas las casas de inquilinatos, sintetiza el mundo, que se caracteriza por ser babélico y marginal. Refiriéndose a la zona de La Boca, en donde se concentraba la inmigración, esta es descrita como un foco de infección. En esta apropiación de una metáfora que, desde la xenofobia, rechazaba a la inmigrante por considerarlo un factor de peligro en cuanto determinante para la desnacionalización, hay también una concepción de la sociedad como cuerpo social, como cuerpo físico, que puede sufrir enfermedades y ser atacado. El factor lingüístico opera como marca de ese proceso de desnacionalización que signa fronteras invisibles, creando dos realidades opuestas, contrapuestas, dos rostros del país en una tensión esquizofrénica que evidencia el fracaso de un proyecto político basado en la colonización y en la inmigración. Efectivamente, la concentración de las masas de inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires hace naufragar el plan de colonización y de recuperación de territorios, en la transformación del desierto en campos fértiles, en riqueza. Las zonas de Buenos Aires transformadas en espacios
de asentamiento marginal de los inmigrantes, señalan en elipsis el aborto de un plan que se proponía conceder tierras a los agricultores, reafirmando fronteras nacionales y económicas, expulsando a los, entre comillas, vagos y mal entretenidos, es decir, a los gauchos malos que se resistían a asentarse como colonos, a los indígenas que representaban una otredad imposible de incorporar. En última instancia, los conventillos en las zonas periféricas de Buenos Aires se tensionaban con los latifundios en un territorio que se transformaba en Pampa Gringa, en una Patagonia que mostraba su rostro rebelde. El espacio, protagonista y fuerza en la novela, es descrito por Mariani atendiendo estas problemáticas. Así describe Bocas y Barracas. En realidad eran más bien pueblos suburbanos que barrios urbanos, con costumbres peculiares que no se daban en el centro de la ciudad. Había demasiado cosmopolitismo. Había un intercambio conversacional en verdad babélico, e incluso en la Boca existía un dialecto preponderante que no era nada castellano, sino una deturpación del genovés traído no precisamente por las clases cultas, sino por marinos. Había niños argentinos nativos que ignoraban el español, o para los cuales esta lengua era adquirida y no materna. Pero ya Barracas estaba infectada por las venidas de inmigrantes, de todo idioma, costumbre y fanatismo. Barracas daba a los caminos hacia el interior argentino, mientras la Boca limitaba exactamente con la gran entrada del Río de la Plata, preferida por los genoveses. Fin de cita. Es interesante observar cómo la lengua deviene espacio de conflicto y botín de conquista. En producciones argentinas atentas a la presión de las masas migrantes, sobre todo italianas, la deformación de la lengua se percibe como ataque identitario y fracaso de un proyecto político que, en vez de recibir comunidades portadoras de civilización, condujeron otra variante de la barbarie, sin que hubiera posibilidad de contrastarla, sino más que se produjera más bien una claudicación frente a ella. Así, la imagen de Buenos Aires transformada en una moderna Babel resulta constante en una tradición literaria que abreva en esta perspectiva ideológica. Solo para mencionar algunos textos que adhieren a esta ideología, basta citar las siguientes novelas: Las Puertas de Babel, de Héctor Pedro Blomberg, publicada en 1920, Puerto América, de Luis María Albamonte, de 1940, o los clásicos En la sangre, de Eugenio Cambaceres, El diario de Gabriel Quiroga y Manuel Gálvez, Vida de muertos, de Ignacio Anzoátegui. Una reacción frente a estas transformaciones que, desde lo cómico, lo paródico y lo grotesco, trató de registrar, denunciar y aceptar las transformaciones lingüísticas derivadas de la inmigración, está dada en el sainete y en el grotesco criollo, con las representaciones del cocoliche, del bachicha y de la yacumina. Frente a esta posición se encuentra contrapuesta la de las comunidades italianas que en la inmigración veían una amenaza a la pertenencia identitaria, es decir, a la conformación de una nacionalidad y, a través de la fundación de escuelas y otras instituciones oficiales, buscaban contrarrestar la pérdida de la lengua y del sentimiento patrio. Es, sin embargo, necesario observar que la lengua resulta también un espacio que evidencia la fragmentación identitaria italiana, ya que la mayor parte de los inmigrantes solo sabían hablar el dialecto y muchos no sabían escribir, por lo que la presión de la política de nacionalización llevada adelante por Argentina, más la estigmatización del dialecto y de un origen que se quería rescatar, determinaron que el proceso de instauración de una interlengua derivara en las segundas generaciones de inmigrantes en la reafirmación del castellano y en la elección de la identidad argentina como única o predominante. Sin embargo, en el momento en que se instalaban las masas migrantes y las ciudades se transformaban, la alarma en muchos sectores de la sociedad argentina determinaban que estos cambios se vivieran como si fueran peligrosos. De allí la imagen de Buenos Aires como una Babel y de la inmigración como una infección que deturpaba el idioma. Roberto Mariani explica este proceso de conformación de interlenguas en base a la búsqueda de satisfacción de necesidades, es decir, frente al imperativo de la sobrevivencia y adaptación, aun cuando eso significara la instauración de otra marca más de marginalidad. Salto una cita por una cuestión de tiempo y continúo con la exposición. Por lo que se refiere a la materialidad del espacio, es descrito en sus detalles, evidenciando de este modo un proceso de decadencia, una transformación que llevó el edificio en donde funcionaba el inclinato, abandonando la condición señoril de la vieja casa.
Se trata en última instancia de un pasaje, de un abandono, de un reacomodamiento social que no deja de ser agónico y violento. La concentración abundancia del espacio como escenario conlleva la idea de aglutinamiento y de incorporación de elementos diferentes y contrastantes, como si se tratase de un aleph degradado. El bullicio del espacio señala un caos y en consecuencia una tensión. La colmena, vieja casa señorial, era un fantástico caserón con dos grandes patios, que después de un incendio fue reducido aún mucho más a una ruina. El incendio que devasta el edificio funciona simbólica y efectivamente como un castigo que se abate sobre los miserables, como una fuerza destructiva que acompaña las transformaciones sociales, pero sobre todo las humillaciones de los marginados. Opera como un infierno, una caída más, sin que en realidad a través de la simbología del fuego se aplique una purificación o un rescate. No hay un ave fénix que alcance el vuelo, sino más de grado. La avaricia de la propietaria no se detiene frente a las pérdidas, por lo que el degrado del espacio acentúa la violencia social. Se trata de la explotación del hombre por el hombre, enésima demostración del fracaso de dos proyectos utópicos construidos alrededor del mito de la inmigración y de América como tierra de posibilidades y de rescate social. El infierno del inclinato, marcado por el fuego, deviene distopía y al hacerlo se transforma en símbolo de denuncia social. La escritura, al registrar los mecanismos de socialización y los espacios en que ellos se realizan, deviene arma de denuncia, compromiso social, palabra abierta a la reforma. La mirada no es solamente social, porque Mariani también aborda el aspecto psicológico de sus personajes y lo articula con la cuestión político-social, asumiendo una urgencia moral. Para terminar, señalo lo siguiente. La prosa detallista permite que ambas miradas se articulen en un continuum que apela al lector, pidiéndole, en la desnuda demostración de los hechos, una elección que necesariamente es política. La incomodidad que puede surgir en algunos pasajes por la dureza moviliza como un acto de acusación, como una movilización opuesta a la indiferencia. Tal vez, también, por estas razones, la producción de Roberto Mariani requiere una lectura, una relectura, una puesta en diálogo con realidades no lejanas, en lo profundo de aquellas que se viven cotidianamente con nuevos rostros y viejos dolores. No, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda, siempre por tus puntuales análisis de textos que nos recuerdan cómo la literatura construye o colabora en construir nuestro imaginario. Sin la literatura no tendríamos esta imagen de barrios como La Boca o como otros barrios de Buenos Aires, que es una ciudad que vive mucho a través de la literatura y tus análisis siempre nos llevan a estas consideraciones. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. En la sala no sé si hay manos levantadas. Me parece que no. No. Y entonces, Fernanda, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto el año que viene en presencia, porque Perugia merece siempre un viaje para participar en el Congreso del Círculo. Muchas gracias. Con mucho gusto y eso espero. Un abrazo a todos. Bien vale una misa. ¿Ah? Bien vale una misa. Sí, una misa y una mesa. Gracias.